Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos, cada uno de ustedes. Gracias por su puntualidad, por estar aquí ya para arrancar esta sesión con este tema tan importante e interesante, que es la gestión del estrés y el bienestar en líderes educativos. Y en esta ocasión les voy a compartir yo del tema desde el enfoque de la neurociencia. Y más que centrarme en presentarme a mí, la verdad es que no les voy a compartir de formación académica, experiencia profesional ni nada. Más bien lo que quiero hacer en este momentito es compartirles los nombres de las 4 personas principales desde las cuales les voy a estar compartiendo la información del día de hoy, que son la doctora Lisa Feldman. A ella apenas la vamos a tomar como, o sea, sus temas, porque en realidad están más relacionados con la gestión emocional. Sin embargo, se relacionan de alguna manera con esta parte de gestión del estrés. En cuanto a gestión del estrés como tal, a quien sí vamos a tomar de base muy, muy fuerte es a la doctora Elizabeth Stanley, así como a los autores Mo Godat, que es una persona de origen egipcio, y escribió de hecho un libro con Alicia Lo. Entonces, bueno, eso es como para que los tengan un poquito como referencia. De cualquier manera, ahí hay algo más de mis redes o de contacto por si les interesa después que sigamos en comunicación. Y arrancando ya con la sesión, me interesaría más bien dedicarle tiempo a esto. 2 pequeños puntos. Les voy a dar unos pequeños segundos para que reflexionemos cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué expectativas tenemos de la sesión? Y una vez que tengamos esta primera parte, entramos en la segunda, por eso tiene otro color incluso la viñeta. ¿Qué te motivó a asumir el liderazgo que tienes ahora? Y entonces, va a haber una invitación a que en el transcurso de la sesión quien pueda tenga incluso su cámara abierta para poder ir ahora sí que co-construyendo esta sesión juntos. Quien no es entendible, no pasa nada, pero sí va a haber también momentos de participación, sea participación que puedan abrir micrófono y compartir, levantando su mano de manera previa puede ayudarnos a tener un poco más de orden, pero si no, si nadie tiene mano levantada, perfectamente pueden abrir micrófono y participar. Y también, como ya hemos trabajado anteriormente, a través del chat de la sesión, perfectamente pueden estar compartiendo y aquí les doy lectura. Entonces, cuando tengan esta primera parte, identifica cómo estás, cómo te sientes y qué expectativas tienes de la sesión. Les agradecería lo empiecen a poner en el chat o compartan en voz alta. Alguien que se anime. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué expectativas tienen de la sesión? Es un miércoles, mitad de semana, pero es prácticamente cierre de ciclo, ¿no? Tenemos partido de la selección mañana. Entran demasiadas cosas aquí en juego, ¿no? Como para poder identificar cómo estamos, cómo nos sentimos y nuestras expectativas para hoy. ¿Quién se anima brevemente? Adelante, María de Lourdes. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos. Pues me siento contenta de participar esta tarde con ustedes, de aprender cosas nuevas, de poder saber cómo
manejar el estrés que causa el estar al frente de una institución educativa. Y bueno, también agradecida por ser parte de esta comunidad que tienen ustedes. Y gracias por darse el tiempo de hablar con nosotros, maestra. No, con todo gusto. De verdad que siempre es un gusto compartir y terminamos aprendiendo, no solo al preparar las sesiones, al retomar los temas, sino al escuchar los diferentes comentarios. Ahorita vamos a ir viendo conforme avanzamos en la sesión. Adicional, alguien si quiere compartir qué les motivó a asumir el liderazgo que tienen ahora. Gracias, Cindy, por tu comentario. Desde Nuevo Laredo. Eso y me siento muy bien, gracias a Dios y mis expectativas, poder aprender mucho, perfecto. Lo que me motivó a asumir el liderazgo es el poder ayudar y servir a los demás. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más que guste compartir qué les motivó a asumir el liderazgo que tienen ahora o esta otra primera pregunta de su check-in? A ver, Gemma Gabriela, un poco cansada y agobiada, claro, es que en estos momentos, ay Dios mío, mis expectativas de la sesión, obtener estrategias para gestionar el estrés. Asumí el liderazgo porque creo que puedo aportar algo a los compañeros y aprender de los demás. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos entonces. Tenemos Gaby Carral, qué gusto saludarte. Un gusto estar aquí. Lo que me motivó a asumir el liderazgo es que mi trabajo profesional se empataba con mi misión de vida personal. Excelente. Leticia, ¿cómo estoy cansada? Pues este final de ciclo totalmente atípico es un tanto estresante. Claro que sí. Y por lo mismo decíamos, mira, esta sesión cayó de perlas en la planeación. Maru, estoy muy bien, gracias. Observo que el estrés en el quehacer en la educación es un tema actual y que está afectando fuertemente. Definitivamente, y la verdad es que muy triste, pero no solo en la educación. Sin embargo, en la educación tenemos un tinte muy especial que ahorita vamos a ir viendo. Y bueno, para entrar entonces en tema, porque el enfoque de esta sesión lleva el fundamento de las neurociencias, pues es importante ahora sí que arrancar por el principio. ¿Cuál es el propósito del sistema nervioso? Cuando hablamos de neurociencias, estamos hablando de las ciencias que estudian el sistema nervioso y de manera principal se centra en el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso central y en el cerebro. Entonces, ¿quién se anima? ¿Cuál pudiera llegar a ser el propósito del sistema nervioso que tenemos? Sin preguntarle a ChatGPT o a Gemini o a... No, ¿qué creen ustedes que sea el propósito del sistema nervioso? Cuando escuchan esto, ¿en qué piensan? Adelante, María de Pudiera ser, Lourdes. sí, gracias. Pudiera ser regular nuestras emociones, tu Ok, propósito. Ajá. perfecto. Y entonces coincide con María Emma que dice regular las emociones, mantenernos alerta de lo que nos rodea y mantenernos seguros. Esperanza dice activarnos en muchos aspectos. Cindy, coordinar las actividades del cuerpo. Ok, perfecto. Maru, creo que mantenernos funcionando bien y sanos. Adriana Elizabeth, regular la relación entre emociones y cuerpo y mantenernos en alerta. Ok, va. Leticia, a ver. Nos apoya a autorregularnos para estar y sentirnos bien. Y Daniela dice que la regulación. Perfecto. Entonces, ahora sí, la doctora Elizabeth Stanley nos propone, no es cierto, no es cierto, perdón. Esta sí es de Lisa Feldman. Ya andaba yo diciéndoles equivocadamente, qué pena. No, la doctora Lisa Feldman nos dice que el propósito fundamental del sistema nervioso es gestionar el balance energético para asegurar nuestra supervivencia.
Y esta supervivencia es como individuo, o sea, de manera personal, pero también como especie, ¿sale? Y por eso podemos llegar a observar que otros seres vivos con sistema nervioso no tienen emociones, no tienen pensamientos de alto nivel, razonamientos, funciones ejecutivas, creatividad, pensamiento crítico y sin embargo, pues también tienen sistema nervioso. Eso nos quiere decir que la razón de ser o el propósito de un sistema nervioso no necesariamente son estas otras cosas que quizás pensamos de manera inmediata. Tienen que ver, obviamente tienen que ver, pero lo fundamental es la gestión de nuestro balance energético, como si nuestro sistema nervioso fuera un administrador, un contador que nos dijera cuánta energía estás ingresando, cuánta energía estás gastando para cada una de las diferentes cosas y actividades y entonces pues podamos garantizar de alguna manera o buscar nuestra supervivencia. Esto lo vamos a tener ahí de fondo como una idea para seguir construyendo. Sin embargo, nuestra primera parte de tema es el estrés. Entonces, ¿qué es y cómo se gestiona? Si yo les pregunto a ustedes qué es el estrés, ¿qué piensan de manera inmediata? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de estrés? Si alguien les dice, ay, es que ando bien estresado, ¿qué entienden por eso? ¿Qué se imaginan que está pasándole a esta persona? Un desajuste en ese sistema nervioso. Ok, Daniela, gracias. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Que estamos irritados o desesperados, que estamos en estado de sobrealerta, ¿ok? Es una respuesta del organismo ante situaciones específicas. Gracias, Maru. Que se encuentra desregulado por algo interno o externo que sucede en su vida y en su persona, ¿ok? A ver si sale alguna otra idea. Y fíjense bien, ahora sí, este concepto que les traigo, este sí es de la doctora Elizabeth Stanley. María de Lourdes nos dice el cúmulo de emociones muchas veces negativas. Ok, va. La doctora Elizabeth Stanley dice, el estrés es la activación de nuestro sistema mente-cuerpo para resolver necesidades inmediatas. Cuando hay algo inmediato que requiere nuestra atención, eso nos genera estrés. Sin embargo, fíjense bien, los invito a una reflexión. ¿Cuáles eran las principales fuentes de estrés en nuestros orígenes como especie? Cuando surgimos, cuando estaban las primeras personas, los primeros seres humanos, ¿cuáles eran las principales fuentes de estrés? ¿Qué se les ocurre que podía causar estrés a una de estas primeras personas en el mundo? Los animales salvajes, muy bien. ¿Qué otra cosa? Sobrevivir, comer, conseguir comida, exactamente. Cuando cazaban, y cuando cazaban era un doble estrés, ¿no? Porque era sí cazar la presa, pero no sufrir, no ser cazado en el intento o sufrir alguna lesión o algo así. Ok, fíjense bien. Yo les traía esta imagen, ¿no? Y entonces, pues claro, al final del día podemos pensar que los principales detonantes del estrés eran 100% físicos, ¿no? Del entorno principalmente. ¿Cuáles son ahora entonces nuestras principales fuentes de estrés? ¿Qué se les ocurre? Ahora, nosotros, personas 2026, ¿qué nos causa estrés? Los padres de familia nos causan estrés. El trabajo, el dinero, el tráfico, el trabajo y dentro del trabajo, ¿no? Si hiciéramos doble clic en el trabajo,
empezamos también con varias cosas, porque digo, la mayoría de nosotros solemos tener jefes, al menos uno, y luego el trato con ellos, y luego si tenemos al estar en puestos de liderazgo, también personas a nuestro cargo, ¿no? Adriana Elizabeth nos dice, además del entorno, en algunas ocasiones la parte emocional más gestionada. Lorena, jefes y algunos compañeros de trabajo. María Emma, las relaciones sociales con las personas que nos rodean y tienen dificultades de convivencia. Perfecto. Entonces, fíjense bien, estas diferentes situaciones de estrés, ¿cómo nos afectan? Y no voy a ahondar mucho en esto porque me interesa más bien llegar a la parte más práctica y que incluso podamos conversar un poquito más. Sin embargo, es importante tener el fundamento, tener esto como base. ¿Cómo nos afecta el estrés? Primero, cuando hay una derrama de estrés, o más bien, cuando se detona estrés en nuestro cuerpo, suele haber derrama de, primero, adrenalina y noradrenalina. Estos neurotransmisores son de manera general los encargados de la gestión del oxígeno y de la glucosa en nuestro cuerpo, porque teníamos, recordemos, en nuestros orígenes como especie, teníamos que ser capaces de huir y o defendernos de las diferentes amenazas físicas que había. Entonces, adrenalina y noradrenalina, ¿qué hacen? ¿No? Ya de resultado en nuestro cuerpo, aumentan nuestra frecuencia cardíaca, redirigen la sangre desde el sistema digestivo a los músculos de las extremidades, porque queremos ser capaces de huir o de pelear, dilata los bronquios para tener más oxígeno, libera la glucosa que tengamos almacenada en algún lado, contrae los vasos sanguíneos de la piel para que cualquier arañazo o raspón no nos dé sangre, sino que se nos vaya la menor cantidad de sangre posible. Provoca sudoración, porque la sudoración en las palmas de las manos y en las plantas de los pies originalmente nos sirve para tener un mejor agarre, para que no se nos deslice de las superficies naturales. Si hablamos de tierra, de piedras, de troncos de árboles, de ramas, si estamos sudados o con un poco de humedad en las manos y en los pies, podemos sujetarnos mejor que si estamos totalmente secos. Activa el fibrinógeno, y el fibrinógeno es una sustancia que promueve la coagulación sanguínea. Entonces, además de tener menos sangre circulando por la superficie de nuestra piel, tenemos una sustancia que ayuda a que coagulemos más rápido. Esto de nueva cuenta para evitar cualquier tipo de desangrado. Entonces, ¿de qué otra manera nos afecta? Está esta otra hormona que todo mundo creo ya la ubicamos hoy en día, incluso es la que muchas veces relacionamos de manera directa como la hormona del estrés, el cortisol. Y técnicamente el cortisol, ¿qué hace en nuestro cuerpo? Es la hormona de la movilización de energía. El cortisol es el experto en movilizar energía. Entonces, ¿qué hace? Se encarga de que repongamos reservas de energía consumida. La adrenalina y la noradrenalina decían, de las reservas donde estén, saca energía. Y el cortisol dice, ok, ya se sacó energía, ahora hay que reponerla. Es por esto que personas con estrés sostenido tienden a tener grasa abdominal difícil de perder, porque el cortisol se está encargando de almacenar ahí de manera permanente. El cortisol además refuerza el funcionamiento inmunológico en la piel y en los ganglios linfáticos, pero esto sucede en un proceso de corto plazo, ¿ok? O sea, es para resolver la necesidad inmediata, recuerden. Sin embargo, gracias a este cortisol, después de una hora, la activación sostenida del estrés suprime nuestra inmunidad. Nuestro sistema de defensas baja su nivel de rendimiento aún entre 40, más bien es entre 40 y 70% por debajo de nuestro nivel basal. Esto quiere decir que si normalmente nuestro nivel de defensas está aquí, después de una hora de estrés sostenido, nuestro nivel puede bajar incluso más de la mitad.
Yo creo que a todos en el mundo educativo nos ha tocado experimentar, si no en carne propia, a alguien de nuestra comunidad educativa que saliendo de vacaciones al término del ciclo escolar se enferma. Esta respuesta de salimos de vacaciones, nos enfermamos, es una respuesta directa a esta característica del cortisol. ¿De qué otra manera nos afecta? Una respuesta de estrés genera endorfinas. Las endorfinas atenúan la percepción del dolor, porque lo último que necesitamos es que una cortadita nos duela tanto que dejemos de correr, ¿no? Necesitamos poder huir, asegurar la supervivencia y ya después nos preocuparemos por los pequeños detalles. Quien haya sufrido, por ejemplo, una fractura de hueso, ha percibido este factor al 100%, ¿no? En el momento que te fracturas, pareciera que no te duele. Y tú puedes estar muy tranquilo diciendo, es que me rompí, es que traigo este hueso, o sea, traigo una fractura, estoy seguro. Y la gente te voltea a ver como muy raro de, pues no puedes estar fracturado porque te dolería mucho, ¿no? ¿Qué sucede? Que conforme pasan los primeros minutos, luego baja el nivel de endorfinas y en vez de que te duela como te debe doler, quedas incluso hipersensibilizado, ¿no? Y entonces ya ahí es cualquier cosita cerca de la zona, ya es, y se salen las lágrimas de una manera impresionante. Pero en el momento las endorfinas hacen su trabajo. Entonces, aguas y ojo cuando a veces no somos nosotros los lesionados, sino que estamos cerca de alguien que nos dice, la verdad es que me fracturé o creo que me torcí el tobillo muy fuerte, no sé si me rompí un tendón. A veces pueden ser niños, adolescentes o nuestros propios colaboradores, los maestros o las maestras de nuestra comunidad, que si algún accidente ocurre, a lo mejor los vemos aparentemente tranquilos diciéndonos que les pasó algo muy grave, no nos vayamos con la finta, puede ser que sí sea cierto. Y también tenemos derrama de vasopresina. La vasopresina pone al sistema autónomo en modo defensivo. Esto se da desde la regulación cardiovascular. Entonces, pues obviamente son ritmos muy acelerados y, y luego difíciles de controlar. Entonces, pensemos, estrés prolongado, estrés crónico, pues claro que va a haber más tendencias, por ejemplo, a infartos, porque las funciones de regulación cardiovascular están alteradas, inhiben las funciones de largo plazo y las hormonas que regulan a estas funciones, por ejemplo, y entre ellas de manera primordial, la hormona del crecimiento. Entonces, aguas con infancias y juventudes, con niñas, niños, adolescentes estresados, porque no van a estar produciendo la hormona del crecimiento al ritmo que deberían. Entonces, son niños, niñas que se pueden quedar como más pequeños. Son adolescentes que vamos a ver como que no están madurando al ritmo de sus compañeros. Quizás no hemos detectado que están estresados, pero si estamos viendo algunas de estas características en estos peques o en estos estudiantes, más vale que volteemos a ver y analicemos en conjunto el contexto, porque a lo mejor hay algo de estrés que les está afectando y entonces les puede estar afectando también en muchas otras cosas. Las funciones reproductivas, obviamente para el cuerpo biológicamente, las funciones reproductivas pues son necesidades de largo plazo, de segundo plazo, no son inmediatas de supervivencia. Esto quiere decir que obviamente si están en proceso de desarrollo y de maduración, pues puede retrasarse esto bastante, pero también en personas adultas, ya sea en nosotros o en nuestra comunidad educativa, nuestros docentes, nuestras maestras, las funciones de reproducción pueden quedar relegadas. Esto quiere decir que nosotras como mujeres podemos pasar a veces más de 1, 2, 3 meses sin tener nuestro periodo porque las hormonas reproductivas dicen, mira, qué pena, ahorita hay cosas más importantes que resolver que este ciclo menstrual habitual. Y de manera general, seamos hombres o mujeres, nos puede bajar la libido. Esto porque es muy importante entenderlo o conocerlo, porque a veces cuando
el problema es de nuestra pareja, que está muy estresado y está dedicándole mucho tiempo al trabajo, puede llegar a ocurrir que nos surjan sospechas adicionales, porque decimos, claro, está pasando mucho tiempo en el trabajo y ahora además ya no quiere tener intimidad conmigo cuando antes sí quería. Seguro que ahí hay algo turbio y sospechoso. Y empezamos a crear historias en nuestra cabeza, que quizás la única historia que tendríamos que estar desarrollando es qué estrés está viviendo y de qué manera lo puedo apoyar para que le baje ese estrés, ¿no? Sea nuestra pareja o seamos nosotros, en la medida en la que lo conozcamos y lo dialoguemos como pareja, podemos llegar a evitar conflictos. Nosotros y claro, nuestros colaboradores. Imagínate tener una maestra estresada todo el tiempo o un profesor estresado todo el tiempo porque su pareja está viviendo X o Y ellos ya están sospechando. En la medida en la que ayudemos nosotros también a que esto se conozca, podemos empezar a ayudar a gestionar mejor cuestiones tanto personales como de pareja como de comunidad educativa, ¿no? Y por último, procesos o funciones digestivas de eliminación y de almacenamiento de energía. Esto quiere decir que la insulina puede llegar a generarse incluso una resistencia a la insulina, estreses crónicos nos pueden detonar problemas de diabetes, pero también pueden generar distintos trastornos gastrointestinales, ¿no? Gente que desarrolla úlceras, gastritis o que tiene problemas de estreñimiento o al contrario que se suelta del estómago o que viven como de manera medio pendular, temporadas estreñidos y luego se les suelta el estómago y luego otra vez estreñidos y luego se les suelta el estómago. Esto también se puede deber al estrés. Ahora, una frase muy coloquial para nosotros. Depende el sapo la pedra, ¿no? ¿Y esto a qué viene en este contexto del estrés? Bueno, dependiendo el detonante que tengamos, nuestro cuerpo va a responder en uno de los 3 niveles de defensa que tenemos. El primer sistema de defensa que tenemos es el social. Ante un estrés muy ligero, buscamos una respuesta social para resolver. Este es el sistema parasimpático ventral y se desarrolla hasta la adolescencia. Es por esto que es muy común en niños pequeños en preescolares o los primeros años de la primaria, principalmente en preescolares, que si un alumno llega y le quita el juguete o el material con el que estaba trabajando el otro niño, al que se lo quitaron, su primera respuesta es así, automática, y le suelta un golpe. O lo alcanza y le pega la mordida, ¿no? Estas respuestas así automáticas naturales que dices, oye, pero no le dijiste es mío, pero no le dijiste, oye, por favor me lo devuelves, yo lo tenía, cosas que para nosotros pues ya son como muy obvias, para estos niños no, porque este nivel de respuesta social, de defensa social, apenas lo están empezando a construir. Entonces, es sumamente importante que les ayudemos a lograrlo. Vamos a poner un breve ejemplo, no me voy a extender mucho para así alcanzar a ver todo. Pero, ¿qué sucedería si estuviéramos en el caso de esta mujer? Tenemos la ventanilla abajo de nuestro automóvil, vamos manejando y vemos que esta persona se nos acerca. Lo más lógico es que lo primero que empecemos a hacer sea voltear a ver quién está a nuestro alrededor. Hay otras personas que nos pudieran llegar a ayudarnos, a defendernos y a responder ante este posible detonante de estrés o amenaza. Es el primer nivel que tenemos. Otra respuesta también típica de este nivel social es con la persona que viene voltear y hacer contacto visual, incluso esbozar una sonrisa. Si la persona nos sonríe de regreso, decimos, ok, todo bien, seguro viene a pedirme algo, ¿no? Pero si no hace contacto visual con nosotros o si el contacto visual lo percibimos amenazador, si no nos responde a la sonrisa o si incluso, ¿no? Cambia la imagen. Resulta que no teníamos otras personas a nuestro alrededor. En realidad es más de noche y no hay nadie más a la vista, ni en vehículos, ni en la calle caminando. En automático, nuestro ciclo del estrés se va a autoalimentar y nuestro cerebro va a decir,
La amenaza sigue estando presente e incluso es mayor de lo que esperábamos en un inicio. Entonces subimos de nivel de reacción y entramos en este segundo nivel, que es el de pelea o huida. Dejamos el sistema nervioso parasimpático ventral y entramos en el sistema nervioso simpático. Se activa la respuesta, ¿ok? Y de manera express valoramos, ¿puedo pelear? ¿Puedo huir? Quizás un primer intento sería, ¿puedo subir la ventanilla del carro que no sé qué estaba pensando que la traía abajo a esta hora de la noche? Pero si a lo mejor está atorada, no sirve, ya está muy cerca la persona, no voy a alcanzar a subir la ventanilla, ok, que me puedo alejar un poco del espacio abierto, puedo acelerar y pasarme el alto, ¿no? Empezaríamos a pensar estas diferentes estrategias. Alcanzo a pelear con aparente éxito, con posibilidades de éxito, o alcanzo a huir con posibilidades de éxito. Sin embargo, fíjense en esta otra imagen. Imaginemos que estábamos manejando y descuidadamente nos habíamos concentrado en el celular mientras estábamos en el alto. Y que cuando volteamos del celular fue porque ya escuchamos un ruido muy cercano y en realidad esto era lo que estaba pasando. Volteamos y vemos a esta persona. Claro que vamos a soltar el celular seguramente y nuestro sistema nervioso en esta gestión del estrés nos va a llevar al tercer nivel. Ya olvídate de que si bonito puedo saludarte y sonreírte o que si no alcanzo ni a pelear ni a huir, nada. Es muy probable que entremos y este tercer nivel es el que conocemos como congelamiento y puede llegar a haber disociación. Este tercer nivel es el típico de las zarigüeyas. Ubican, ¿se acuerdan de la película esta de la era del hielo? ¿No? Y las zarigüeyitas que, quick, luego, cualquier tipo de aparente amenaza y quick, me hago la muerta, ¿no? Ese es el congelamiento. Y es una respuesta del cuerpo ante situaciones de estrés extremo, de una amenaza que percibimos ante la cual no tenemos ningún grado de gestión, de acción posible, de incidencia. Y entonces decimos, mira, flojito y cooperando. O sea, cierra los ojos y déjate llevar. ¿Por qué? Porque lo importante es que sobrevivas. Ya luego resolvemos el daño que hayamos recibido. Pero en el momento lo importante es que sobrevivas. Y ese se va al sistema nervioso parasimpático dorsal. Entonces, si se fijan, vamos activando del frente de nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso parasimpático ventral, el del vientre, nos vamos al sistema simpático y si sigue elevándose esto, nos vamos al sistema nervioso parasimpático dorsal, que es como la parte de la espalda que tenemos, ¿no? Esto es solo como una referencia. Este es el ciclo del estrés, muy en resumido, esto de lo que hemos venido platicando. Existe un estresor, un detonante, nuestro cerebro percibe esa amenaza y activa la alerta. Ahora, aquí le estoy llamando amenaza y sin embargo es importante que tengamos presente. El estrés en niveles muy bajos no es que sea una amenaza, es una necesidad inmediata. Esa necesidad inmediata puede ser nivel amenaza, pero puede no serlo, ¿ok? Tenemos entonces una respuesta hormonal que afecta en automático una respuesta fisiológica. ¿Se fijan cómo tiene sentido que nuestros primeros detonantes de estrés eran físicos y nuestras respuestas al estrés en el cuerpo son prioritariamente físicas? Nos preparan nuestro cuerpo para responder ante esas necesidades. El quinto punto es, si nos mantenemos en ese nivel, estamos agotando nuestra energía. El gasto energético es muy alto. Y entonces entramos en el paso número 6 que tiene dos vertientes. Con recuperación o sin recuperación. El cuerpo puede volver a la calma o el estrés se vuelve crónico. ¿Y qué determina esto? Muy sencillo. El cerebro toma una decisión en microsegundos. ¿Sigue presente el detonante? Si sigue presente el detonante, no te recuperas.
el estrés continúa y entonces se vuelve este continuo. Si el cerebro percibe que el detonante ya no está, entonces sí, mueve la palanca y te recuperas y el cuerpo vuelve a la calma. ¿Ok? Recordemos nuestras temporadas de origen como especie. Pues era muy fácil, volteabas, escuchabas, ya no me está persiguiendo el mamut, ya no me está persiguiendo el tigre dientes de sable, se acabó la amenaza, me recupero. El problema es que hoy en día, si reflexionamos, nuestras principales fuentes de estrés ya no son solo físicas. También tenemos detonantes emocionales y cognitivos o mentales. Y estas fuentes de estrés no desaparecen por sí solas como los físicos. Estos detonantes de estrés los tenemos que gestionar de manera intencionada y consciente. Entonces, como líderes educativos, ¿qué otras fuentes de estrés se les ocurren? Ya salían algunas al inicio, los padres de familia, ¿no? Pueden ser una fuente de estrés como líderes educativos. ¿Qué más puede ser propio, un detonante de estrés propio de un líder educativo? A diferencia de cualquier otra persona en el mundo moderno. ¿Qué se les ocurre? Yo les traigo aquí unas, pero me gustaría escuchar o leerles en caso de que se les ocurran otras ahorita. La responsabilidad ¿en qué sentido? Pues la integridad de las personas de nuestra comunidad, tanto nuestros docentes como nuestros estudiantes, los procesos de desarrollo y aprendizaje, de nueva cuenta, de los estudiantes, de los alumnos, pero también del personal educativo, y el cumplimiento de los procesos administrativos, ¿no? Estos son algunos de esas detonantes posibles como líderes educativos. Rosa María, por favor. ¿No? Ok. Leo de los comentarios de el chat. El ambiente laboral, muy bien. La carga excesiva de trabajo, la carga de trabajo administrativa, ¿no? Porque luego son las cosas como que no son tan propias de nuestra vocación. Nosotros éramos muy docentes, entonces luego lo administrativo que no nos gusta tanto, que no se nos da tan fácil, pues nos puede generar un mayor estrés. Las políticas educativas, el mantener y aumentar la matrícula, esta parte de los resultados, la gestión de recursos tanto materiales como humanos, la protección y seguridad de personas, instalaciones y procesos. Gracias, Marisol. Rosa María, no sé si tenías tú algún otro que querías comentar o solo había sido, perfecto, solo había sido el micro abierto. Muy bien. Y perfecto, junto con estos que ustedes nos comparten, aquí les traía yo otros, que estos son muy propios del liderazgo, ¿ok? El sostener paradojas. Quienes estamos en puestos de liderazgo necesitamos aprender no a resolver las paradojas, porque no es optar por una cosa o por la otra, es sostener las paradojas. En los puestos de liderazgo solemos necesitar ambos lados, aunque parezca que son opuestos. Algunos de esos, cuidar el bienestar de nuestra gente, pero al mismo tiempo poder exigirles. ¿No? Son dos aspectos que aparentemente pudieran llegar a parecer contrarios, pero necesitamos ambos. En la misma manera, generar la responsabilidad, poder pedir y exigir la responsabilidad y al mismo tiempo fomentar la autonomía, que no dependan de nosotros. Hablamos de estudiantes y hablamos de docentes, ¿eh? Va casi que parejo. Poder obtener resultados, pero nunca sacrificar los valores, siempre responder a los valores. Entonces, esta parte de sí, matrícula, bueno, sí, pero siempre sin mentir con respecto a nuestra promesa.
sea, no es aumentar los números de los estudiantes mintiendo y prometiendo cosas que no son. Necesitas ambos. Necesitas resultados, pero sosteniéndote firme en tus valores. Respondiendo y atendiendo a las necesidades personales de cada uno de los que integran, pero también de la comunidad como comunidad, ¿no? Entonces es como este ejercicio que se llama la caminata del granjero, quienes sean un poco más adeptos al gimnasio, tienes que cargar peso igual en ambas manos, pero aparentemente es muy sencillo, pero cuando son pesos más elevados, para no lastimarte de que te estás cargando hacia algún lado, necesitas mantener tu centro muy firme y traes un peso que te quiere jalar para un lado y un peso que te quiere jalar para el otro y te tienes que mantener, ¿no? Atender el corto y el largo plazo al mismo tiempo. No puedes solo enfocarte en resolver el corto plazo porque si descuidas el largo, corres riesgo de desaparecer. Poner a las personas en situación de éxito, pero mantenerlos con retos constantes, retos alcanzables, ¿no? Tener planes claros, pero al mismo tiempo gestionar la incertidumbre, porque en este mundo en el que vivimos, en cualquier momento las cosas cambian. Este tipo de paradojas y el poder sostenerlas son claves para el liderazgo y la verdad es que claro que son detonantes de estrés si no sabemos poder ir avanzando también en la plática por parte de ustedes, porque me va a gustar escucharles si tienen algún ejemplo o si tienen incluso algunas estrategias adicionales que hasta ahorita no hayamos mencionado. Entonces, antes, porque muchas veces pensamos en gestión del estrés cuando estamos estresados. Bueno, resulta que la mejor manera de gestionar el estrés lo hacemos antes de estar estresados, ¿no? Previniendo. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, las visualizaciones. Las visualizaciones bien hechas, completas, profundas. Hay investigaciones científicas publicadas en revistas indexadas con resultados obtenidos de personas que crecieron masa muscular con visualizaciones sin poner un pie en el gimnasio. Obviamente no llegan al nivel de masa muscular que una persona que sí va al gimnasio, pero si una visualización puede tener como resultado el crecimiento de nuestra masa muscular, claro que puede tener como resultado nuestra gestión emocional y claro que puede tener como resultado muchas otras cosas que quizás son más sencillas desde la simple visualización, ¿no? Entonces, si luego alguna de estas les interesa de manera puntual, porque ahorita no alcanzamos a desarrollar cada una en profundidad, ¿no? Si les interesa alguna otra, con todo gusto luego me buscan. O incluso, por ejemplo, de las visualizaciones, tengo un par de videos yo en mis redes sociales que podrían consultar. El inventario del estrés. Identificar qué situaciones en la vida de manera general me provocan estrés. Si yo logro identificar qué tipo de cosas me provocan estrés, voy por buen camino, porque entonces puedo visualizar acerca de ellas y, a ver, ¿se acuerdan que veíamos al inicio? El sistema nervioso y el cerebro lo que busca es nuestra supervivencia desde nuestra gestión energética. El cerebro es el órgano que más energía gasta de nuestro cuerpo. Pensar y aprender son las actividades fuera de un ejercicio físico intenso que más energía gastan en nuestra vida diaria y el cerebro lo sabe. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en la que pueda no aprender, no pensar y no hacer cosas diferentes, lo va a evitar porque quiere gastar la menos energía posible. Para que nosotros desarrollemos un nuevo hábito, construyamos nuevas redes neuronales, para que lo logremos, eso quiere decir que tenemos que tener claridad en el valor que tiene esa inversión de energía. Entonces, eso lo logramos mejor en la calma. Si ya sabemos que esta situación me detona estrés, que esta persona me suele detonar estrés con esas actitudes, bueno,
puedo ayudarme a visualizarme y construir una nueva carretera neuronal desde las visualizaciones, para que la siguiente vez que la vea, ya gracias a mi inventario del estrés, la siguiente vez que la vea, voy a tener una nueva manera de reaccionar porque ya la aprendí. Y entonces mi cerebro ya la va a ver como una ruta que no le cuesta tanta energía. El tercer punto es la identificación de los hábitos cíclicos de reacción al estrés. A ver, ya identifiqué qué cosas me causan estrés. Ahora tengo que identificar cuáles son mis respuestas habituales, en especial las no tan saludables para mí. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor ante el estrés yo como, a lo mejor ante el estrés yo fumo, a lo mejor ante el estrés yo tomo café o tomo bebidas alcohólicas. A lo mejor ante el estrés yo procrastino y entonces no avanzo en nada y pues peor se pone la cosa después, ¿no? En la medida en la que yo identifique estos hábitos cíclicos de reacción, puedo también interrumpirlos. Si no los tengo identificados, si no los conozco, lo más probable es que los siga repitiendo. Ahora sí, durante el estrés, cuando ya me subió el estrés, respiraciones intencionales. Hay una diferencia entre respiraciones conscientes y respiraciones intencionales. La respiración consciente técnicamente es solo darnos cuenta de cómo estamos respirando, pero no implica modificar esa respiración. La respiración intencional o intencionada implica modificar nuestra respiración. Y entonces, cuando estamos estresados, recordemos la imagen de la persona, el homínido con el tigre dientes de sable, pues claro, cuando estás en una situación de esas, lo primero que haces es, ¿no? Empiezas a respirar de una manera muy acelerada. Pero lo mejor que puedes hacer es respirar de manera profunda. Eso le indica, ¿se acuerdan del ciclo del estrés? Respirar de manera profunda es un indicador que tiene el cerebro para saber que estamos en un entorno seguro. Porque yo no puedo respirar profundo si estoy huyendo de un tigre dientes de sable. Fisiológicamente es imposible. Entonces, si yo estoy respirando profundo, mi cerebro en automático dice, ay, espérame, creo que habíamos malinterpretado esto. Respiración profunda quiere decir ambiente seguro, no hay amenaza. Y entonces el solito deja de producir hormonas de estrés. Respiración intencionada puede ser respiración cuadrada. Esto quiere decir que duramos el mismo tiempo inhalando, sostenemos el aire adentro por el mismo, o sea, se cuenta, inhalamos en 3 segundos, sostenemos el aire dentro de nosotros 3 segundos, exhalamos en 3 segundos y sostenemos nuestros pulmones sin aire 3 segundos. Entonces, con cada respiración estamos como dibujando un cuadrado y tendría cada lado que medir lo mismo. Cada parte de la respiración debería durar lo mismo. La otra opción de respiración intencionada para relajarnos, para calmarnos, es alargar la exhalación mínimo al doble, pero puede ser al triple o en una proporción mayor a nuestra inhalación. ¿Esto qué quiere decir? Si inhalo en 3 segundos, exhalo al menos en 6. Dependiendo de nuestra capacidad y de cuánto vayamos practicando, a veces podemos inhalar en 3 y exhalar hasta en 15, o inhalar en 4 y exhalar hasta en 20, ¿no? Vamos a ir variando, pero siempre sin exagerar de exigirnos demasiado a algo que se sienta todavía sostenible por varios ciclos, porque idealmente tendríamos que poder hacer esto 4 o 5 veces. O sea, 4 o 5 veces el cuadrado o 4 o 5 veces la exhalación más larga. Puntos de contacto. Tomar conciencia en el momento en el que siento esta subida de estrés. Tomar conciencia de la silla en la que estoy sentada y cómo se siente tal cual. Si estoy recargada, cómo se siente ese respaldo. Si tengo los brazos apoyados en algún lado, los pies, así esté yo de pie, tomar conciencia de cómo se sienten mis pies apoyados
a través de los zapatos que traiga, así sean tacones, sobre el piso, esa toma de conciencia ayuda de dos maneras. Uno, al concentrarme en mi sensación física, rompo con la rumiación emocional. Y dos, al tomar conciencia de los puntos de contacto, le llega en automático una señal a mi cerebro de que estoy soportado. Algo me soporta, no estoy cargando yo con todo. Y eso automáticamente ayuda también a disminuir el estrés. El tercer punto es el movimiento consciente. Si es un padre de familia que llega con nosotros y empieza y nos gritonea que cómo es posible que yo que sé qué, si le podemos decir, claro que sí, permita, porque sentimos luego que nos atacó a nosotros, a nuestro equipo y todo lo que hacemos, ¿no? Entonces claro que sí, permítame, para poder platicar mejor, voy a ir por un vaso de agua. ¿Le ofrezco uno a usted? Ese cortar con, en vez de reaccionar, poder responder de manera consciente, ganamos tiempo si en esa ida por el vaso de agua vamos tomando conciencia en cómo ponemos un pie y cómo ponemos el otro, en respirar y exhalar profundo, un pie y el otro, respirar y exhalar profundo. Cuando regresemos con el vaso de agua, seguro nosotros ya vamos a estar más calmados y posiblemente los padres de familia también, porque hasta les ofrecimos un vaso de agua en vez de reaccionar gritándoles o a la defensiva en automático. Y sobre todo, después de haber vivido un episodio de estrés alto, es importante reflexionar, dialogar y aprender. Si ese periodo de estrés lo vivimos como comunidad educativa, vale la pena hacer un ejercicio de reflexión, diálogo y aprendizaje como comunidad educativa y modelamos esto. Si lo vivimos solos o con nuestra pareja, podemos hacerlo solos o con nuestra pareja. Y por último, el análisis de indicadores. ¿Qué sensaciones de nuestro cuerpo o qué emociones percibimos durante estos periodos de estrés? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar luz a en una siguiente ocasión que empecemos a sentir eso, decir, ajá, me estoy estresando. Tengo que hacer una pausa para no reaccionar, sino poder responder de manera consciente. ¿Ah? Y entonces, estos son algunos de los principales síntomas que suele haber ante el estrés. Muchísimas gracias. Sí, yo sé que ya estamos sobre tiempo, quien se tenga que ir, adelante y ya yo voy a cerrar de manera muy rápida. Estos síntomas de activación del estrés son síntomas físicos. ¿Qué cosas pueden sucedernos en el cuerpo? Estos siguientes, la columna de la izquierda, son en nuestra mente. Pensamientos acelerados, pensamientos ansiosos. Y la columna de la derecha son más bien emocionales. Así nos podemos sentir, pero emocionalmente. Es importante lograr identificar cómo se siente, cómo se vive el estrés en nuestro cuerpo e incluso en diferentes contextos o situaciones, porque a veces vivimos diferente nuestra manifestación de estrés cuando es contexto familiar que cuando es contexto laboral. Entonces tenemos que aprender a conocernos. Otras herramientas, tener un diario, ya sea solamente de reflexión, qué viví en el día, qué fue lo que más me llamó la atención. Esto ayuda, el diario sirve hasta cierto punto, si lo vivimos a manera de reflexión, como descarga mental, aunque la descarga mental es una estrategia en sí misma. En cuestión de agradecimiento, puede ser un diario de agradecimiento, qué cosas agradezco, una cosa, 3 cosas al día o 3 o 5 cosas a la semana. Y otra línea que a mí me gusta mucho es la de contribuciones. No solo que agradezco, porque al final agradecer se vuelve una actitud un poco más pasiva, agradezco lo que me sucede o lo que me llega, y el diario de contribuciones es al revés, es activo. ¿Qué hice hoy para ayudar a alguien más? ¿No? ¿De qué manera contribuí con alguien más? Y esto ayuda a que nos enfoquemos en cosas buenas, positivas. La descarga mental es si cuando estamos concentrados queriendo sacar algo, nos llega una idea de un pendiente, ¿no? Sí, seguido pasa. Estamos queriendo preparar una sesión para padres de familia y me acuerdo que, híjole, la fecha, la supervisora que me dijo el consejo técnico de zona, y entonces estos pensamientos, ¿no? Como de autosabotaje, por llamarlos de alguna manera,
La manera más sencilla, en vez de en ese momento decir, déjale escribo y cortar con la línea que traíamos acá, la mejor manera es tener una libreta y hacer una descarga mental. Un poco como quienes sean fans de Harry Potter me van a entender, un poco como el pensadero, ¿no? Que Dumbledore se sacaba los pensamientos, las memorias, los recuerdos y los dejaba en esta como basín, sí, como un, es que es un basín, como en una charola, ¿no? Para luego poder consultarlos, así nosotros sacamos ese pendiente que nos está queriendo distraer, lo ponemos en la libreta y continuamos con lo que estábamos. El simple hecho de haberlo escrito en algún lado, el cerebro en automático dice, ya está atendido, ya está en un lugar seguro y nos deja volver a concentrarnos más rápido. Esto ayuda a que no perdamos tanto tiempo brincando intentando concentrarnos en una cosa y luego en otra. La organización previa de la semana y del día, ¿no? Si arrancamos desde el sábado o domingo bien proyectadita nuestra semana y luego día a día nada más vamos actualizando pendientes y revisando qué, eso nos ayuda a arrancar el día con una certeza de qué hay que hacer, cuáles son las prioridades y nos ayuda a reducir estrés. Y por último, la matriz de priorización entre impacto y esfuerzo. ¿Qué actividades tengo que hacer? Y de esas, ¿cuáles van a tener un mayor impacto desde un menor esfuerzo? Y en esas tendríamos que empezar, porque nos van a dar mayores resultados, pues sin implicar tanto a nosotros. No profundizo porque sé que ya estamos en tiempo, sin embargo, recordemos que es importante atender todo esto, porque mientras mejor estamos, mejor funcionamos, más y mejor podemos apoyar a otros y además el ejemplo arrastra. Si nuestra comunidad educativa, si nuestra familia, si nuestros estudiantes nos ven gestionados, van a buscar gestionarse. Si nos ven desbordados o desregulados, seguramente van a reaccionar de la misma manera, ¿no? Debemos, además, de manera natural, ir integrando, o más bien, de manera intencional, para que se vuelva natural en nosotros, cultivar el bienestar social, siendo parte de una comunidad, desarrollando nuestra espiritualidad, profesemos o no alguna religión, pero la espiritualidad en sí, el sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos y con las demás personas, y cultivando amistades cercanas. Fisiológicamente, cosas importantes, consumir los nutrientes suficientes, tener una hidratación correcta, realizar actividad física, que por ahí veía que alguien ponía, ¿no? Hacer ejercicio o actividad física, definitivo nos ayuda. Cuidar nuestro sueño y descanso. Noticia, como adultos deberíamos estar durmiendo 8 horas al día, no acostados 6 horas, de las cuales hora y media nomás dimos vueltas y entonces dormimos, luego al final 3:30, ¿no? No, dormir 8 horas al día. Tener contacto con la naturaleza y puede ser incluso a través de imágenes, si no tenemos la ventaja o la posibilidad de salir a la naturaleza, que así sea un parque, ya con eso es bueno. Y contemplación y asombro, esto también tiene que ver con lo de las imágenes. Quizás si a nosotros nos gustan imágenes del mar, podemos tener una galería de imágenes de mar y en ciertos momentos para arrancar el día, en alguna pausa a la mitad, ver esas imágenes, así sea por unos segundos, no tienen ni siquiera que ser minutos, con unos segundos se regula nuestro sistema nervioso. Actividades como meditación y mindfulness también están comprobadas que ayudan, incluso aumentan el grosor de la corteza cerebral si se hacen de manera constante y sobre todo desde nuestro enfoque. Quizás estamos en situaciones complicadas, pero esto es sumamente importante. Donde pongo mi atención, pongo mi acción. Si yo me enfoco en lo malo, voy a tender hacia eso malo. Si yo me enfoco hacia cómo resolver esos problemas, mi acción se va a ir a la solución. Si yo me enfoco en lo bueno que tienen las personas a mi cargo, voy a reconocerlo y ellos, al poner su atención en eso, también van a hacer más de eso.
Los retos, el crecimiento, los logros, el aprendizaje, está comprobado que superar retos alcanzables es más satisfactorio y nos genera más bienestar que estar en un lugar cómodo en el que no se nos exige. ¿Ok? Soluciones y mejoras. Siempre poner la atención en las soluciones y las mejoras, en el agradecimiento y en las contribuciones. Y sobre todo en el sentido de servicio. Hay quien dice que el sentido de propósito en la vida, pero últimamente se ha visto que más importante que un propósito gigante al que contribuyas, el reconocer tu sentido de servicio, cómo puedes ayudar a otros, tiene mayor peso. Y entonces, ahora sí, para terminar en positivo, el estrés en sí mismo es bueno, recordemos eso, si no, no lo tendríamos. Habríamos eliminado el estrés de nuestras vidas de manera evolutiva. Nos sirve, mejora nuestro enfoque, aumenta nuestra energía, potencia la motivación y nos prepara para superar desafíos. Sin embargo, tenemos que cuidar que sea un estrés moderado y en un periodo de tiempo determinado, que no sea constante ni demasiado elevado. Un concepto erróneo de la felicidad es pensar que consiste en estar alegre, de buen humor y contento todo el tiempo. No es así. Ser feliz y llevar una vida plena consiste en asumir lo bueno y lo malo y en aprender a reformular lo malo. Esta es una frase justo de Vanessa Bote y con eso terminamos. Entonces, ahí están mis datos porque también veía que alguien decía, a mí sí me interesa. Ahí pueden ver en alguna de mis redes sociales, seguro encontrarán de los videos, pero también ahí está uno de mis números de teléfono. Entonces, con esto yo cierro, porque hice aparte que sí nos robamos ya un par de minutos, pero me encantaría escucharles. ¿Ya han hecho algunas de estas actividades? ¿Las tienen integradas en su vida? ¿Tienen alguna otra que incluso sirva que todos nos llevemos de aquí el día de hoy? A mí me ha funcionado muy bien esto. Ahora sí que compártanme, por favor, sea en el chat, sea que alguien abra micrófono. ¿Ustedes qué hacen? ¿Cómo les pareció? ¿Se llevan alguna idea muy clara que creen que les pueda servir a partir de mañana o de ahorita en la noche empezar a hacer? ¿Cómo nos vamos? Adelante, Lorena. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad es que muchas gracias. Fue muy gratificante escuchar esta sesión. Y bueno, yo creo que todos vivimos bajo estrés, sobre todo en nuestra vida laboral. Y bueno, una de las cosas que practico mucho es la de mindfulness antes de iniciar mi vida laboral desde temprana hora, 6:30, 6:40 más tarde de la mañana, ya estoy haciendo estas pequeñas prácticas que te tardan yo creo que unos 2 minutos en atención plena y quieran o no, te ayuda. Bueno, hablo desde mi punto de vista, les recomiendo ampliamente esto. Y algo que también me llamó la atención, que pensé que yo estaba como un poco loca, es hacer contacto con la naturaleza. Eso que dicen de que abraces un árbol es verdad. Te ayuda mucho el ser agradecido, pues también con el de arriba, con Dios, yo creo mucho en Dios. Y pues decir gracias porque pues estos árboles me dan sombra, me dan fruto y me descalzo, abrazo el árbol y siento como que ahí dejo todo, todo lo malo. Gracias, bendiciones a todos. Con todo gusto y gracias a ti. Fíjate que investigación, o sea, respaldo científico acerca de abrazar el árbol no he encontrado, pero definitivamente el contacto con la naturaleza es maravilloso. Y como les decía, esta sensación de estar sostenidos por algo, quizás es parte de lo que obtenemos si abrazamos a un árbol, ¿no? Y definitivo, el estar descalzos, pues el poder estar en contacto tal cual con, sea el césped, sea la tierra, claro que nos ayuda, ¿no? Entonces, pues sí, muchísimas gracias, Lorena. Y tenemos acá en el chat algunos también comentarios que claro que el respirar profundo y el exhalar es que en serio eso es importantísimo. No, qué gusto, de verdad, qué gusto poder estar aquí compartiendo. Sí, en este mes de cierre, pero para que, fíjense bien, mi invitación para ustedes sería,
obviamente ahorita en mes de cierre puede ser como una especie de chaleco salvavidas, ¿no? O de tablita que nos ayude a mantenernos a flote para cerrar el ciclo. Mi invitación sería a que no lo tomen solo así, a que lo mantengan y durante el periodo vacacional que podemos estar un poco más en calma, construyamos el hábito para que en el arranque del ciclo escolar y ya durante el resto del ciclo no lo perdamos, nos mantengamos con esto y entonces podamos vivir una vida con un estrés saludable, con un estrés bueno que nos ayude, porque también yo, siendo plenamente como críticos, una vida sin estrés tampoco nos conviene. Sí necesitamos esos como empujoncitos de necesidades inmediatas por resolver. Son esos retos de los que aquí mismo hablábamos. Los necesitamos, pero tienen que ser estrés saludable, en niveles adecuados y en periodos de tiempo muy definidos, ¿no? Entonces, Marisol nos dice meditar, clubs de lectura, claro que sí, siempre y cuando podamos gestionar nuestro tiempo y no se vuelvan otra causa de estrés, ¿no? El haberle avanzado para poder compartir. Dibujar totalmente. Dibujar mandalas, no necesariamente mandalas, Marisol, pero tienes toda la razón. Sea dibujar, o sea, colorear, pintar, acuarela, pasteles, crayola, con lápiz, con carbones. No importa que no seamos Picasso, Dalí o Van Gogh, empecemos, hagamos algo y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta tienes que observar y descargas, o sea, te concentras en el momento, ¿no? Sería, incluso podríamos llegar a decir que es una manera de hacer mindfulness a través del arte, porque estás en el momento, no puedes estar pensando en otras cosas. La parte de los diarios o el journaling, es que escribir ayuda a descargar totalmente, totalmente. Escuchar música de relajación, claro que sí. Poner música, sea de la naturaleza, lluvia, bosques o música que a nosotros nos ayude a relajarnos. Y Xochitl Karina dice, como líderes es importante conocernos y gestionar nuestro propio estrés, definitivo, contribuyendo de manera positiva a la construcción en nuestras comunidades. Me ayuda a identificar las señales físicas que mi cuerpo me da y hacerles caso. Definitivo. Perfecto. Muchísimas gracias. Contar con un grupo de apoyo que en ocasiones solo nos escuche. La verdad es que sí, muchas veces ya con el sentirte escuchado, con saber que tienes a alguien ahí que te puede decir, venga, ánimo, quizás no van a hacer más nada por ti, ¿no? No es que les vayas a pasar parte de la chamba por sacar, no, pero el hecho de decir, pues sí, no estás sola, ¿no? Como decía Lorena hace ratito, no estás loca, o si estás loca, pues estamos todos locas, entonces no pasa nada. Al final del día, así somos, ¿no? Me encanta ver la salida del sol, ya sé. Justo antes de entrar a trabajar, eso me da mucha tranquilidad. Sí, los amaneceres y los atardeceres luego son realmente hermosos y ayudan, ¿no? Ya sea para empezar bien el día o para ayudarnos a cerrar el día. Pues muchísimas gracias. No sé si hubiera algún otro último comentario o alguna pregunta. Gracias, Maru. Un gusto de verdad compartir con todos y cada uno de ustedes. Y pues nada, ahora sí que de verdad, por favor, descansen, cuídense. Les repito la invitación, que consoliden, construyan este hábito ahorita en la calma, en las vacaciones. Ya no nos vamos a ver hasta que retomemos prácticamente ciclo escolar. Entonces, de nuestra parte también descansan, pero en caso de que tengan alguna duda, alguna necesidad, que gusten que participemos en sus instituciones educativas de alguna manera, de verdad que con todo gusto. Nos contactan y platicamos. Y pues nada, eso sería todo, salvo que haya algún otro comentario o alguna pregunta. Muchas gracias. Con todo gusto. Y un gusto verles. De verdad que siempre es bueno. Gracias, Maggie. Bonita tarde a todos. Igualmente, Muchas gracias. qué gusto.